chicos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy desarrollaremos nuestra clase de repaso para poder culminar nuestra semana de esta manera. Nosotros estuvimos hablando del texto narrativo y el texto dramático y decíamos que dentro de ellos siempre hay personajes que desenvuelven un papel importante y estos personajes pueden clasificarse en personajes primarios o principales, personajes secundarios, personajes terciarios, personajes tipo y personajes estereotipos. Entonces vamos a recordar rápidamente cuáles son, o brevemente, cuáles son cada una de estas clases de personajes. Los personajes principales o primarios son los más importantes del relato y en torno a ellos gira la historia que vamos a desenvolvernos o la historia que vamos a observar en determinado momento. Los personajes secundarios, también llamados personajes de reparto, es decir, que intervienen en la historia pero no son tan relevantes como los personajes principales. Y los vemos solo cuando es necesario, no están todo el tiempo en acción. Luego tenemos los personajes terciarios, que son aquellos que apenas intervienen circunstancialmente en la historia, ellos casi no aparecen y casi no tienen que ver en la historia, prácticamente no se sabe mayor cosa de ellos. Tenemos los personajes tipo, que un personaje tipo es un personaje de ficción que depende fuertemente de tipos o estereotipos culturales para su personalidad, su forma de hablar y otras características. Entonces este tipo de personaje se ve influenciado por ya sea características culturales, dependiendo del entorno en donde se esté desenvolviendo la obra de teatro o el texto narrativo, la historia que nos están contando, influenciando hasta su forma de hablar y algunas otras características. Tenemos también los personajes estereotipos, que en literatura y en arte son personajes o situaciones demasiado predecibles, o sea, ya se sabe cómo es determinado personaje, se sabe qué características va a presentar. Y mencionábamos la última clase que, por ejemplo, un diablo ya se sabe que tiene cachos, que tiene cuernos, tiene cola, usa un tridente, es malvado. Podríamos decir que la mayoría de gente lo conoce como rojo, o su color es rojo. Entonces son ideas que se manejan de acuerdo a los estereotipos o los modelos que nos dictan determinado personaje. Entonces eso en cuanto a los personajes de un texto narrativo o de un texto dramático, son ellos los que podemos observar. Así que les deseo bendiciones, un buen fin de semana, que Dios esté con ustedes. Hasta luego.